A mí vais a decirme, ¿a qué suenan las escolleras, pulsadas por las olas? ¿Qué es lo que canta el cielo, tras su concentración de transparencias? ¿Qué aromas llevan las embarcaciones, a donde no florece el limonero? A mí vais a decírmelo. A mí vais a decirme que no es la luz que emana de los cuerpos, el origen del mediodía. Y aquellos nombres, Carolina, Azucena, Jacinta. A mí vais a decirme si fueron nombres de mujeres, barcas, flores, como si yo no lo supiera, como si hubiese yo olvidado que quienes fueron esas sombras que daban vida a estos espacios mágicos. A mí vais a decírmelo. La Valencia que describe José Hierro en su poema es una ciudad onírica, llena de aromas, sonidos y paisajes de otra época. Cuando, como también se intuye en los cuadros de Sorolla, el puerto y los barrios marítimos bullían con sonidos naturales. Sin embargo, la industrialización del barrio marítimo y su posterior desindustrialización hizo que todas esas imágenes se diluyeran en paisajes con grúas, camiones, cruceros o naves abandonadas. El paisaje degradado que nos encontramos en la desembocadura del antiguo cauce del río Turia solo puede entenderse a partir de las tres grandes transformaciones que ha sufrido la zona en el último siglo. Antes de la industrialización del siglo XIX, el paisaje del puerto se difuminaba con una naturaleza dominada por los campos de cultivo. La primera gran transformación sucede con la llegada de la industrialización. A partir de ahí, las altas chimeneas en espiral y las naves comienzan a transformar el paisaje y a generar un cordón de viviendas a lo largo de lo que hoy es la avenida del puerto. La segunda transformación importante del entorno portuario es la desindustrialización y, a la vez, la ampliación del puerto. Sucedida a mitad del siglo XX, esta conduce a una degradación importante del paisaje. En aquellas zonas donde desaparecen las fábricas, encontramos ahora solares vacíos y espacios que son difíciles de recuperar. Por su parte, en las zonas que sufren la ampliación del puerto, como Nazaret, el paisaje queda encajonado entre un muro de contenedores y unos terrenos baldíos que no son ni huerta ni ciudad. La última gran transformación de la zona se produce con la llegada de la Fórmula 1 y su posterior abandono. El circuito situado en esa tierra de nadie que había generado la desindustrialización dejará paso tras la cancelación de las carreras a un espacio difícilmente recuperable. El sitio más emblemático de esta explanada vacía de esta parte de la ciudad que no existe para la ciudadanía es el cementerio del Grao. Este sitio de culto, que se encuentra encajonado entre las vías del tren y el circuito abandonado, representa a la perfección la degradación del paisaje del barrio marítimo. Sin embargo, entre toda esa degradación podemos encontrar elementos bellos. La belleza de lo degradado puede estar en un sonido, en un color, en una forma caprichosa dibujada por una valla metálica rota, en el reflejo de unas aguas estancadas. Nuestro proyecto trata de ver la belleza en aquellos espacios por los que nadie quiere transitar, y a la vez hacer una denuncia pública de los mismos. Para ello se han desarrollado dos acciones. La primera acción es la reconstrucción del paisaje sonoro a través de la composición de música contemporánea, partiendo de los elementos visuales del propio paisaje. Cada creación sonora trata de extraer lo que vemos en la imagen y transformarlo en sonido. Un acorde de piano que simboliza la estructura de metal de una nave abandonada. Un sonido de flauta que representa el agua que se ve en la imagen. Un golpe de timbal que asocia a un bloque de hormigón. En definitiva, recrear el paisaje visual a través del sonido.
La segunda acción ha sido la construcción de una instalación efímera. La estructura, formada por redes de pescadores y cuerdas tensadas desde diferentes puntos, sirven de base para colocar las creaciones individuales que simbolizan la degradación del paisaje, no solo portuario, sino también marino. Estas creaciones individuales han sido realizadas con globos, estructuras acústicas con latas o paneles de botellas que forran las vallas oxidadas del recinto. Tras su desmantelamiento, el espacio volvió a ser un sitio vacío y carente de función. Contemplar la belleza de lo degradado es ver lo que fue y nunca volverá, o lo que pudo haber sido, o tal vez sea encaminarnos a la acción, a recuperar un espacio por el que, a pesar de sus condiciones actuales, vale la pena luchar.